Buenas noches, hermano, que Dios te bendiga, feliz jueves. Hoy quiero brevemente en este podcast en formato de video compartir una breve reflexión o sugerir un tema, una propuesta para la reflexión oportuna, para repensarla y para que usted pueda, ¿verdad? Si así lo desea, en horario diferido, evaluar el tema y llegar a sus propias conclusiones. Nuestra intención aquí en el Ministerio de Redes nunca es imponer nuestras ideas, respetamos muchísimo la libertad de conciencia y el derecho de cada ser humano a llegar a sus propias conclusiones con respecto a, ¿verdad? A temas de fe y a temas sociales también. Así es que sugerimos, ¿verdad? Compartimos la palabra del Señor, esperando que el Espíritu, ¿verdad? Toque alguna vida, pero de una manera muy respetuosa, siempre dando el espacio para la reflexión y el derecho de cada ser humano, ¿verdad? A evaluar con sabiduría, ¿verdad? El contenido. Eh, Quiero brevemente preguntar a usted, ¿verdad? Que coincide en alguna de las plataformas de las redes sociales con este contenido, preguntarle. Me pregunto a mí mismo también, ¿verdad? Porque formulo la pregunta y me incluyo en ese pensamiento reflexivo, en ese análisis de la pregunta. ¿Cuán importante es para nosotros como seres humanos, para los que somos creyentes, cuán importante es para los que somos cristianos, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuán importante es la práctica de la justicia y cuán importante es el concepto de la verdad, obrar en justicia, en acciones que sean justas para todos los seres humanos y accionar o tomar decisiones tomando en consideración lo que entendemos o consideramos la verdad. Básicamente un asunto pues, que tiene que ver mucho con la integridad. Eh, ¿Cuán importante es eso para nosotros como seres humanos? A veces uno en su experiencia de fe le da mucho énfasis a los dogmas y no los descartamos o no les restamos méritos ni valor, respetamos cada dogma y cada verdad, cada confesión de fe, pues entiende, ¿verdad? Por la razón que sea, de manera teológica, los requisitos dogmáticos para sus miembros. Eso se respeta muchísimo. Pero yo quisiera llevarlos a un pensamiento un poco más eh, más trascendente en el sentido de que no quiero limitarme a los dogmas porque cada ¿verdad? Confesión de fe tiene los propios. Yo quiero formular la pregunta de la práctica de la justicia en ese proceso de espiritualidad y aferrarse a lo que es la verdad como contenido indispensable para nuestro acercamiento a Dios. Dios es la verdad, Dios es plena justicia. Y por eso es que lo pregunto. En los inicios del cristianismo, en la cultura occidental, entiéndase, la civilización greco-romana en Roma, que era el imperio hegemónico, Grecia, que era la potencia cultural, permeaba, ¿verdad?, contemporáneo al cristianismo, de hecho influye en el cristianismo en autores como Pablo, la escuela estoica, la filosofía estoica, grandes exponentes como Séneca, ¿verdad?, en Roma, planteaban la necesidad de que el ser humano supiera atemperarse o adecuarse a las circunstancias, de manera que pudiera estar en el control interno y respectivo de las situaciones en el exterior, porque a fin de cuentas en la vida había de todo, había momentos de éxitos, pero hay momentos de fracaso, hay momentos de logros, pero hay momentos de tristeza, de dolor, y la vida da duro y da golpes inesperados, y el ser humano no en términos de resignación, pero sí en términos de de superar las circunstancias, especialmente teniendo control del mundo interno y la capacidad estoica de resiliencia más que nada, especialmente cuando en términos estructurales
había grandes injusticias, lo vimos en los inicios del cristianismo, cuando los cristianos, por practicar su fe en Jesucristo, eran perseguidos, eran matados y tenían que esconderse en las catacumbas por practicar su fe, por mencionar un ejemplo de injusticias institucionalizadas o estructurales en términos sociales. Pitágoras, ¿verdad? Todos conocemos a Pitágoras por su famoso axioma matemático de que la hipotenusa al cuadrado era igual a la adición o a la suma de los laterales o catetos, ¿verdad? Que concurren en el vértice del ángulo rectángulo o los catetos, el cuadrado, la suma del cuadrado de ambos catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Por eso es bien famoso Pitágoras. Pero Pitágoras, y traigo el pensamiento de Pitágoras, también, ¿verdad? Dentro de su quehacer artístico o científico o filosófico, nos deja este pensamiento. Miren bien, evalúen, hermanos, el pensamiento. Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. A su entender, recibir la injusticia no es tan terrible como practicar la injusticia, como cometer la injusticia. En un sentido más trascendente, sufre o agoniza el alma de quien ejerce la injusticia como una práctica. Sin embargo, quien practica la verdad y la justicia goza de alegría y felicidad. Lo dice la Biblia. Trato de ser un poco ahora más cristocéntrico, o sea, el pensamiento de Jesucristo. Y les invito, ¿verdad? Si tienen una Biblia, a que busque en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 hasta el 11, dice: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Qué hermosa es la expresión del Señor Jesús. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga, hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos, alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Dice la palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y les confieso, hermano, con mucha honestidad, la plenitud de gozo desde mi punto de vista no es tener el carro más caro de último modelo, la casa más grande o más lujosa, o más el mejor empleo, la mejor empresa. Si Dios te concede eso, bendito sea Dios, porque Dios lo permite y es una bendición de Dios. Amén. Que Dios bendiga a quien Dios le ha prosperado. Pero la verdadera prosperidad es más importante que eso, porque a lo mejor no tienes nada de eso, pero tienes la dicha de tener la alegría en tu corazón del Señor Jesús. Una dicha como practicar la justicia, independientemente de las consecuencias. Afortunados somos, teniendo o no teniendo nada, cuando practicamos lo que agrada al Eterno, al Padre. Qué dicha más profunda. Y el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón de que el Padre se agrada
de que practiquemos la verdad y la justicia. Dios te bendiga, mañana es viernes, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen siempre. Buenas noches, hermano.